En Lucy Sal, en psicología hay algo que se llama modelamiento mental. Sobre todo se puso como que de moda con Bandura y con todos los que trabajan lo que se llama la teoría cognitivo-conductual. Em, ¿En qué consiste la idea del modelo cognitivo-conductual y cómo cambiaría del modelo o del patrón del conductismo? Déjame ser un poquito simple y llano al explicar. Cuando tú hablas de modelamiento, quiere decir que lo que estás haciendo no es otra cosa que desconectar algunas redes neuronales, eh, quebrar surcos dentro de tu cerebro. eh, Cuando tú dejas de usar algún surco mental, ese surco pierde fuerza porque ya no pasa mielina por el surco. Cuando ya no pasa mielina por el surco, entonces ya no hay electrólisis y por lo tanto, como no hay electrólisis, entonces se apaga la relación del circuito neuronal, ¿no? Mientras tú más lo repites, más fuerte es el circuito mental y eso lo puedes ver en las rugosidades de tu cerebro. En ese sentido, la teoría cognitivo-conductual dice que primero tenemos que empezar a cambiar tu pensamiento, es decir, encontrarle un porqué a lo que estás haciendo, más allá que solamente como hacía el conductismo, te pusieran un estímulo, hicieras alguna conducta, la repitieras n veces hasta que en algún momento determinado te pudieran quitar la recompensa frente al estímulo y tú repitieras un patrón y era nada más lo que hacían, ¿no? Se entiende que eso es deficiente porque no había un cambio cognitivo, es decir, simplemente era un ambiente creado, tú repetías el ambiente creado cada que se presentaba, pero en algún momento determinado tu conciencia te iba a decir, es que esto no es tuyo, por lo tanto no lo tienes que seguir repitiendo cuando el ambiente predeterminado cambie y entonces pues fue al traste el conductismo. No obstante, todavía hay quienes lo utilizan y todavía es eficiente en algunos casos, ¿no? O sea, todavía es eficiente, pero siempre que estés en ambientes controlados. La diferencia del perenne, es decir, de aquello que tenga permanencia, es que la relación cognitiva, perdón, que la relación de la conducta parta de la relación cognitiva. Cuando tú encuentras un telos, un por qué hago las cosas y un para qué las hago, entonces ese telos puede ser más convincente que el hacer las cosas. Ejemplo, cuando tú dices, yo voy a decir y hacer las cosas de acuerdo a los mandamientos, bueno, lo estás haciendo de acuerdo porque crees que Dios es tu Dios y Él te ve, te vigila. No quieres hacerlo ya sea que por le tengas miedo o le tengas amor, no voy a ahondar en esa idea porque ahorita esa no es la intención. Simplemente es que te das cuenta de eso. O cuando dicen por ahí con las mamás o los papás, mira cómo ha cambiado. Nació su hijo y mira cómo ha cambiado. Es decir, hay gente que sí logra a través de, por ejemplo, pensar que los beneficios directos los va a recibir su hijo. Entonces la persona adopta un código de conducta inmoral totalmente distinto al que llevaba al principio, ¿no? O sea, dejan algunas cuestiones que son asociales y amorales por cuestiones sociales y morales para beneficiar en la conducta a su hijo. Como que les entra en la conciencia que si siguen haciendo lo que hacen, su hijo puede acabar como ellos. Entonces, que es mejor modificar conductas para que el niño obviamente vea una conducta diferente, ¿no? Y no llevan pedagogías, y no llevan psicologías, y no tienen posgrados, ni nada de eso, pero lo entienden, o sea, la conciencia que tienen les permite ver eso, ¿no? Entonces, este, eso hace que sus cambios conductuales se presenten y que incluso estén predispuestos a recibir instrucción de un pedagogo, de un pediatra, de un paidopsiquiatra, de un psicólogo, de un psiquiatra, ¿no? ¿Por qué? Porque entienden que
sus conductas son el canal directo de aprendizaje para el hijo, ¿no? Entonces lo hacen, o sea, y hay algo que también se llama amor. Y entonces ese amor, ese filius, porque ese es el amor que se da con los hijos, ese filius, ese amor filial nos hace que pues, entendamos que hasta aquí dejamos de fumar o hasta aquí dejamos de esto o aquello, ¿no? Y empiezas a tener ese tipo de conducta, ¿no? No eres cristiano, ni te ha llegado el Espíritu Santo, pero ese empuje de esa idea o de estos conceptos que te acabo de decir hacen que se dé el cambio y el remodelamiento de la mente, ¿no? ¿Por qué lo saco a colación esto? Bueno, porque cuando tú entonces estás hablando de que tú quieres que un hijo o una hija no roben, no maten, no digan groserías, no consuman estupefacientes, no duden en casarse, no duden en tener hijos, no duden en formar una familia, no duden en independizarse, no duden que, no sé, algún código moral o alguna posición espiritual, que en mi caso el cristianismo, pero puede ser la que tú quieras, tu budismo, tu satanismo, lo que tú creas que es bueno y válido y verdadero, entonces tú lo que debes de empezar a hacer es que tú tienes que ser ese modelo congruente e inyectar las ideas que aunque no se entiendan, eso quiero que te quede claro. Hay gente que dice, es que el niño no entiende, sí, pero asimila. O sea, en los primeros 3 años de infancia, el niño no entiende muchas cosas, pero las está asimilando. Y generalmente las está asimilando con una descarga emocional. Esa descarga emocional trae como consecuencia que el niño las asimile y se queden, porque la descarga emocional crea un trauma. Por lo que te acabo de decir, o sea, el cambio es cognitivo, no es físico, ¿no? Por eso hay quienes no aprenden matemáticas, porque la descarga emocional de haber aprendido matemáticas o lo poco que entendiste de las matemáticas o aplicaste de las matemáticas, no voy a entrar en detalles del pensamiento matemático, pues lo adquiriste con toda una descarga emocional desagradable, ¿no? O sea, venía la vergüenza, la confusión, la tensión, el miedo, la inseguridad, el daño físico, el daño emocional, Entonces eso te marcaba toda la lógica para no querer seguir acercándote a las matemáticas. No es que las matemáticas sean feas, ¿no? Pero el recordatorio, toda la evocabilidad que se da, pues es nefasto. Muchas prácticas entonces que uno adquiere son basadas en la experiencia emocional que está moviéndose en el asociacionismo cognitivo que estamos haciendo a la hora de recibir la instrucción. Insisto, muchas veces no tienes la capacidad de entender lo que estás oyendo, viendo, sintiendo, pero lo recibes y lo sigues recibiendo y lo sigues recibiendo. Y vienen los reforzadores, que pueden ser la sonrisa de tu papá, la sonrisa de tu mamá, las gratificaciones emocionales del que se supone es tu adulto y se supone que te está enseñando. Por eso la fina línea, paréntesis, de la pedrastría, como un acto violento, donde al niño le pegas y le gritas y lo sometes y lo... No. O sea, el niño converge con lo que le están dando con gratificaciones emocionales, entonces el niño pues dice, pues si así me estás gratificando, porque al final la emoción es una experiencia fisiológica. O sea, recibo endorfinas, dopamina, oxitocina, y todo eso me produce placer, pues entonces lo sigo permitiendo, ¿no? Llámese lo que se llame. Y puedo conseguir dulces, puedo conseguir dinero, puedo conseguir lo que sea, y lo hacen, ¿no? El problema, o vamos, a lo que quiero ir con esta idea, es que te des cuenta que tú sin querer estás funcionando como el pedrastra. Cuando tú estás poniendo a tu hijo en exposición a canciones y a momentos y a eventos en los cuales el niño aparentemente te está viendo bien, o sea, estás feliz, estás agradado, estás alegre, ¿no? Ya sea por el influjo de alguna bebida o ya sea porque esté una persona a tu lado que según tú te complementa,
él acepta que eso es bueno, válido y verdadero en sus primeros años de infancia, porque lo ha recibido y ha recibido la recompensa emocional de ello. Acuérdate que en las primeras psicologías, sobre todo en las humanistas, dicen que en el psicoanálisis, hay dos mamás que queremos, la mamá mala o la mamá buena, y obviamente perseguimos a la mamá buena, la mamá grata, la mamá agradable, la mamá que ríe, la mamá que... Entonces, la mamá o el papá, ¿no? Entonces el problema es que si tu hijo se ve que recibe gratificaciones emocionales por escuchar los mensajes de Peso Pluma, de Metro y Medio, de Gloria Trevi, de Alejandra Guzmán, de, de todos estos proyectos que lo único que te venden es que relaciones frívolas, relaciones idolátricas en términos de que dependes de que un hombre te ame, de que una mujer te ame, relaciones frívolas porque lo único que te importa es que en el momento estás excitado, estás provocado, estás emocionalmente como un animalito a expensas de tus sensaciones. Que eso es lo bueno, válido y verdadero, o sea, y eso es lo interesante. Ahora, la pregunta es, ¿qué ve el niño del adulto que lo expone a eso? Entonces, si el niño ve que el adulto que lo expone a eso está feliz, está grato, está alegre, está desenfrenado, ¿por qué está escuchando eso? Porque está consumiendo alguna cuestión alrededor de eso, que generalmente así es. Este, entonces, está viendo o está asociando que esas conductas son buenas, válidas y verdaderas. Entonces, el modelamiento mental va empujado a esta idea. El problema es que cuando tú escuchas los mensajes, por ejemplo, del señor este del Peso Pluma, por decírtelo lo más perverso, porque la gente cree que Gloria Trevi no es perversa, claro que es perversa. O sea, hacerte depender de un hombre para estar feliz, claro que es perverso. Pero me voy a ir a este señor, al Peso Pluma, que el otro día lo tuve que escuchar. Por mi hija, porque estoy tratando de entender cómo funciona la mente de mi hija para poder educarla. Este, escuchaba al personaje y te resumo, las canciones que escuché decían que que una muchacha debía admitir que no tenía una buena relación con un novio, aunque tuviera el novio, y el hombre entonces tenía permiso para tener una relación carnal con ella en un baile desenfrenado donde él dice que son iguales a perros, teniendo un baile como perros, ¿no? O sea, son animales entregados a sus pasiones, que el Señor tiene símbolos de estatus que lo hacen ser poderoso, como una pistola con joyería, como camionetas, como consumo de drogas o venta de drogas. Incluso a la muchacha la llama drogadicta, borracha, consumidora de heroína, y le dice que eso va a ser lo bueno, válido y verdadero, y que eso es lo mejor que pueden pasar en ese momento. Le dice que ella es una bebé, no, no, no te espantes cuando una niña de 10 años como mi hija oye eso, y entonces identifica bebé, y le dice que esa bebé, pues resumidas cuentas, está muy bien físicamente y él está muy antojado de ella, ¿no? Desea mucho su cuerpo, desea mucho tener una relación íntima con ella. Y que él va a hacer lo imposible por convencer a su familia de que él es bueno, válido y verdadero para tener una relación fuera del matrimonio, una relación de promiscuidad con ella y en donde ella va a estar agradada de eso y él también. Cuando tú sigues escuchando ese tipo de cosas y obviamente insisto, tú como adulto, porque cuando ella me dice a mí, es que yo oigo a Peso Pluma, pues yo le he dicho que a mí me asquea esa música, a mí no me gusta esa música y a mí no me gustan esos mensajes. Y me pongo a decirle de qué se tratan y qué es lo que está oyendo y que no me diga que no lo entiende, porque lo dicen peor en su casa. Entonces el problema acá es qué es lo que está recibiendo de las figuras que dicen que la aman.
una gratificación emocional, una aceptación, una invitación a ir a ver al personaje, una invitación a escucharlo cuando están haciendo el aseo, cuando están comiendo, cuando están en las fiestas infantiles. Y entonces obviamente eso está haciendo un modelamiento mental y ese modelamiento mental está haciendo que esa niña nada más esté esperando tener solvencia económica para empezar a hacer lo que hace obviamente la figura de autoridad, que está dándole la gratificación emocional de que eso es bueno, válido y verdadero. Entonces el problema es que cuando le dicen a ella, no robes, no enseñes, no busques, no esto, la pregunta es, perdón, pero ¿qué le estás poniendo como código de Hammurabi? Le estás poniendo que lo libertino, lo promiscuo, lo eufórico es lo bueno, válido y verdadero. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿No? Entonces, te lo dejo ahí el dato si te es útil. En psicología se llama modelamiento mental, modelamiento psicológico, lo puedes encontrar en psicosociolingüística o lo puedes encontrar en programación neurolingüística. Es el concepto de modelamiento. Tú estás modelando la mente de tu hijo o tu hija, sus circuitos mentales, límbicos, están recibiendo esas estructuras y las están afirmando cada vez que reciben la aprobación de sus figuras de autoridad. Y obviamente la retribución fisiológica, repito, dopamina, endorfina, feromonas, perdón, sí, feromonas, oxitocina, entre otras, ¿no? Que son hormonas del placer. Si te es útil, pues luz y sal.